Hola a todos, bienvenidos al universo de los libros. Profesor Rivas, un gusto nuevamente de estar con usted. El gusto es mío de estar con vos y con nuestros oyentes de YouTube. Bueno, muy bien, profe. Hoy Estanislao del Campo. Así es. ¿Quién es Estanislao del Campo? Pero fíjate vos, permitime una digresión. Ayer estaba viendo en televisión la historia de Maradona, pero no de Maradona, el jugador de fútbol, porque salió un artículo una vez que se decía Maradona el bueno, sino que un médico Maradona, que fue un médico muy importante que hubo aquí, y que por una cuestión de trasladarse así, hacia el norte, paró en un lugar que es Estanislao del Campo, se llama así, y allí se convirtió en el médico de los Huom, de los indígenas de allá, y vivió durante 50 años allá. Pero inclusive utilizando, como no tenía remedios, utilizando las hierbas y todos los elementos que les daban el brujo. Digamos, es una cosa, un tipo que fue adorado por la población, ¿no es cierto? Bueno, vamos a venir por Estanislao del Campo. Bueno, se llamaba Estanislao del Campo, no sé por qué le han puesto ese nombre, ese lugar. Estanislao del Campo, que pertenecía a una vieja familia, una vieja tradición, es decir, además fue un escritor del siglo XIX, anterior a Hernández, es decir, escribió el libro clásico del que vamos a hablar, el Fausto, lo escribió antes que el Martín Fierro. Y Hernández, cuando escribe la segunda parte del Martín Fierro y tiene que dedicar, o explicar y justificar, dice que no utiliza al rústico, la forma como se referían al gaucho, ¿no? No utiliza al rústico para burlarse de él, para hacer reír, sino que simplemente quiere mostrar para defender sus derechos, etcétera, etcétera. Estanislao del Campo escribe, es decir, es un hombre muy culto, que estuvo un militar inclusive, que participó en batallas importantes en Cepeda y en Pavón, ¿no es cierto? Y que contaban que cuando comenzaba la batalla, cuando tenía que ir a la batalla, él se ponía el uniforme de gala. Fíjate vos lo que eran las batallas de entonces, ¿no? Que eran, por supuesto, es decir, a espada y, por supuesto, a tirar con esos trabucos, así, ¿no es cierto? Y además terminaban con el degüello, así que no era... Y él se iba con el uniforme de gala y se sacaba el sombrero cuando disparaban la primera bala. Mirá vos digamos, como eran los militares de entonces, y después peleaban, ¿no es cierto? Que esto. Era un hombre de la alta sociedad y se encuentra en una ocasión, va al Teatro Colón, o Teatro di Colón, como lo van a decir después, va al Teatro Colón y allí en un entreacto a ver la ópera El Fausto de Gounod, ¿no es cierto? Una ópera. Y en el entreacto se encuentra con Ricardo Gutiérrez, el famoso médico, ¿no es cierto? El famoso médico, el pediatra, ¿no es cierto? Sí. Y entonces se encuentran ahí, se ponen... Y entonces Ricardo Gutiérrez le dice, imagínese usted, don Estanislao, lo que fuera así, ¿qué pasaría si viniera un gaucho aquí y viera la ópera, dice, y se creyera que es cierto? Y a él ese bichito le picó a Estanislao del Campo y pensó, dice, qué lindo tema para escribir un largo poema. Un poema. Volvió a su casa y esa misma noche escribió la primera versión del Fausto. La primera versión. Por supuesto, ¿qué se le ha objetado? Porque ha tenido muchas objeciones, ¿no es cierto?, el libro. ¿Qué se le ha observado? Se le ha observado primero que cómo iba a ir un gaucho al Teatro de Colón. Sí. Segundo, cómo iba a aguantar
la música de la ópera, ¿no es cierto? Que había mismo, por supuesto, hay mucha gente que le resulta insoportable, ¿no es cierto? Y cómo iba, y qué podía entender, sobre todo una ópera que hablaba, ¿no es cierto?, de el eterno mito del Fausto, ¿cierto?, que es el personaje que vende su alma al diablo para que le dé la eterna juventud. Pero entonces esto lo va a contar de un modo divertido. ¿Cuál es la estructura? Bueno, Estanislao del Campo, como ocurría con los hombres de armas de esa época, con los hombres del siglo XIX, tenía la opción de estar entre los unitarios y los federales, inclusive estar a favor de Rosas o estar en contra de Rosas. E inclusive, fíjate vos que también hay variaciones. Por ejemplo, José Hernández, el autor de Martín Fierro, era federal no rosista, es decir, era un federal que criticaba a Rosas, ¿no? Años después que se había ido ya Rosas, ¿no es cierto? Sí. Pero de cualquier manera, bueno. Entonces, estaba en el siglo XIX, que comienza la literatura gauchesca, que es una creación única en la literatura. No existe en la literatura hispanoamericana, en la literatura de otras lenguas, una literatura en la cual hombres de la ciudad tomen a un personaje del campo, es decir, como personaje de sus creaciones. Y les ponen un lenguaje propio, y así el coronel Ascasubi, que era un enemigo rosista tremendo, pero que mereció la admiración de Estanislao del Campo, el coronel Ascasubi había inventado un personaje que se llamaba Aniceto el Gallo. Aniceto el Gallo. Y Aniceto el Gallo, y cuenta además, inclusive tiene un famoso y tremendo poema que se llama La Refalosa, es decir, la resbalosa, pero la refalosa, que cuenta como un mazorquero cuenta la forma como iban matando a un enemigo de Rosas, es decir, lo cuelgan del cuello, atado, y lo van hiriendo así a él, ¿no es cierto?, sin que muera todavía, y va sangrando, va chorreando la sangre, y al chorrear la sangre, este personaje va resbalando, la refalosa, va resbalando y él mismo se termina ahorcando. Es un poema durísimo, es decir, un poema terrible, tremendo, ¿no?, de una crueldad única. Bueno, sí, ¿y en cuál aparece el diablo? En el Fausto. En el Fausto, es decir, el Fausto, que es un sabio, un investigador, se da cuenta de que la ciencia, todo esto que él tenía, que había experimentado en su vida, no alcanzaba para seducir a Margarita, que era la mujer que él amaba. Entonces le pide al diablo, le dice la siguiente oferta: yo te doy, es decir, mi alma, es decir, la podés llevar con vos al infierno en última instancia, pero vos me tenés que dar la juventud y meterme en la cárcel, en la prisión donde está Margarita, que está presa ahí, para seducirla. Bueno, y ese es el argumento de la ópera, ¿no es cierto? Hasta que llega el momento que al final viene el diablo y le dice, bueno, ya pasó tu cuarto de hora, ahora te venís conmigo al infierno, ¿no? Pero es decir, esa idea es decir, es la viejísima idea del carpe diem, es decir, vive ahora y goza del día de hoy y después, es decir, págalo. Pero lo que importa, goza el momento, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema que aparece. Cuando él escribía mucho de los gauchos, los mostraba de un modo ingenuo. Lo mostraba así, del modo ingenuo, es decir, es del modo en el cual, porque vuelvo al tema, ¿no es cierto? Esta poesía gauchesca que está escrita por hombres de la ciudad. Sí. La poesía de hombres de la ciudad que toman al gaucho y deciden utilizarlo para que cuente esta historia, que le cuente un gaucho que le cuente a otro, es decir, el apodo que toma Estanislao del Campo, que había tenido como modelo a Ascasubi, que era Anastasio el Pollo,
Entonces, perdón, aquí se pone Aniceto el Gallo. ¿No? Aniceto el Gallo. Perdón, Aniceto el Gallo. Quiere decir, evidentemente, perdón, se llamaba Aniceto el Gallo y se pone Anastasio el Pollo. Bien. Se pone Anastasio el Pollo para ridiculizarse más, ¿no es cierto? Y entonces cuenta que en el Bajo de Buenos Aires, en la zona del Bajo de Buenos Aires, es decir, ve llegar a otro paisano, es decir, que viene a caballo. Y la descripción, es decir, y en verso, y contado en versos divertidos. Y el comienzo, en un overo rosado, mozo jinetazo y juna valiente como no hay otro, capaz de llevar un potro, apareció un paisano de Bragado, capaz de llevar un potro y sofrenarlo en la luna. Eso, fíjate vos, inclusive esta cuestión de eso que Lugones le achaca todo enojado, que por qué elige un overo rosado, dice, si el overo es que era el caballo que utilizaban para sacarlos, que giraba alrededor de donde estaba el jahuel, así, para sacar el agua de los pozos. Quiere decir, esa era la tarea del overo, y lo usa así, es decir, como una especie de, para contar esta descripción. ¿Dónde aparece, profesor, Don Laguna? Don Laguna llega Don Laguna, ¿no es cierto? Llega el otro paisano que se llama Laguna, fíjate el nombre, y se encuentra con Aniceto, Anastasio el Pollo. Anastasio el Pollo. Entonces se encuentran ahí y ocurre algo que es muy común en la literatura gauchesca. Es el hecho de que, no te olvides que todo esto ocurre en la Pampa del siglo XIX. La Pampa del siglo XIX, que le llamaba inclusive, Sarmiento le llamaba el desierto, ¿no? El desierto. Entonces todo eso era, cualquier lugar de la Pampa es igual a otra. Entonces, que era una imagen muy común, dos paisanos que se encuentran y no tienen nada, porque imagínate, pues diversión no tenía ninguno, porque no tenían ni cine, ni televisión, ni nada, ¿no es cierto?, evidentemente, y se sientan a conversar. Que esos dicen algunos que es el origen, cuando Martín Fierro se pone a conversar con Cruz, dicen que ahí es el origen del Martín Fierro, ¿no? Pero realmente aquí entonces se ponen y se encuentran estos dos, y al costado del Río de la Plata, enorme, ¿no es cierto? Y es tan grande que el poeta Anastasio el Pollo dice, sabe que es linda la mar, fíjate vos, ¿no es cierto? Es decir, porque, el río, cuando vino de Gaulle, acá el general de Gaulle, y estuvo en un hotel así, y miraba, estaba enfrente del río, y miraba, y dice, es impresionante, nunca he visto un río tan grande como ¿no es cierto? El río es un estuario realmente, ¿no? De la Viera de la Mañana. Claro, y entonces ahí, y miraba, no veía la otra orilla, que ese es el tema fundamental. En cualquier río vos ves la otra orilla, ¿no es cierto? Acá no, entonces lo llaman la mar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y se sientan, y entonces le empieza a contar en versos así muy divertidos, le empieza a contar a Don Laguna lo que ha visto. Y le cuenta cuando, es decir, en medio de la oración, hace 4 o 5 noches, vi de una fila de coches en el Teatro di Colón. Entonces él se acerca, ¿no? Se mete ahí, ¿no es cierto? Y se encuentra como que están todos empujando para entrar, y entonces se pregunta, ¿y si es tan chico el corral, para qué encierran tanta oveja, ¿no es cierto? Y llega a comprar la entrada, y se da cuenta que le han refalado el facón, es decir, en medio de toda esa gente le han robado el cuchillo, ¿no es cierto? Si lo encuentra, lo mataba, pero ¿cómo podía saber Hay esto? que destacar en esto el lenguaje gauchesco. No, todo eso. El gran personaje es el lenguaje gauchesco. Y entonces entra, se sienta él allá, y entonces empieza a contar la ópera, pero a contarla creyendo, ¿no es cierto?, que el que había aparecido era el diablo, que ahí estaba Margarita, es decir, el personaje que este hombre le vende su arma al diablo, ¿no es cierto? Y que cambia de muerte. Bueno, evidentemente todo esto
Él se lo cree y don Laguna también se lo cree. Eso es lo que tiene de atractivo Claro. este diálogo. El hecho de que los dos, ¿no es cierto?, están hablando creyéndose que él lo ha visto realmente al diablo, que él lo ha visto. Y bueno, después de que terminan de contar la historia, todo, entonces se acercan, claro, no tienen nada, salen, se van a caballo y se detienen en un boliche y allí entonces Laguna saca un rollo, cosa que yo he visto en el campo, es decir, la gente de campo, los peones, ¿sí?, ellos no ordenan los billetes, sino que los van poniendo uno arriba de otro y van haciendo un rollo, así. Es una Como cosa. usted, profesor. No, bueno, no, yo no tengo, primero que no tengo ese dinero y segundo que no lo tengo así. Pero no, ellos van, todo lo que sacan lo van ahorrando y lo van, pero en lugar de ponerlo así ordenado, no, simplemente van poniendo ordenado así, haciendo un rollo cada vez más grande, ¿no? Entonces, bueno, llega ahí y entonces, cuando llega el momento de pagar, don Laguna saca y entonces dice, los gastos del pollo, don Laguna sacó el rollo y dice, los gastos del pollo de aquí se lo han de cobrar. Quiere decir, lo que hay en el fondo es una exaltación de la amistad. Sí. Es decir, la gran virtud que se encuentra en el siglo XIX es la amistad entre dos hombres que se encuentran en el medio de la pampa. No tiene otra posibilidad. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar nuevamente con vos y además de estar con los amigos. Bueno, muy bien. Nos encontramos la próxima con más Universo de los Libros.